Bien, viendo este circuito, vamos a empezar a reducir toda la resistencia para que eso nos quede todo en paralelo para poder aplicar los divisores de corriente, ya que necesitamos hallar corriente. Como realmente solo tenemos que hallar un voltaje aquí, el voltaje de la fuente, entonces no necesitaría divisores de voltaje, sino que más, como son corrientes, divisores de corriente. En este caso, esas son cosas conceptuales que tenemos que tener en mente. En ese caso, esa resistencia sería el equivalente igual a 1/10. O sea, la equivalencia de la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 10 ohms. Además de eso, ya tengo la resistencia de 10 ohms ahí. Es la que está abajo de estas dos y ahora voy a sumarla con la que está arriba, sería la resistencia equivalente 2, sería igual entonces la resistencia de ohmios de abajo más la resistencia de arriba, eso me queda igual a 20 ohms. O sea, la resistencia equivalente 2 sería igual a 20 ohms. Pregunta, joven. De ahí vamos, ya tenemos reducido esta parte y vamos a esta parte, estas dos resistencia equivalente 3 están en serie, sería 5 ohmios más 25 ohmios y eso me queda igual a 30 ohmios. En este caso, esta resistencia equivalente a 3 sería exactamente igual a 30 ohmios. Teniendo eso, entonces ya tengo la figura que está abajo. A la izquierda, la resistencia de 20 ohmios. En medio, la resistencia de 30 ohmios. Y entonces la figura quedaría de esta manera. Hay que redibujar, hay que plantear eso. Es parte del proceso y procedimiento. Entonces ya tengo la corriente de 60 miliamperios hacia arriba, que es lo que pasa, esa IS, es la que pasa por la resistencia de 2.5 ohmios. La corriente I2, que es la resistencia que pasa por la de 30 ohmios, y I1 que pasa por la resistencia de 20 ohmios reducida aquí. Por lo tanto, en ese caso ya tengo en paralelo esas dos resistencias y puedo analizar el nodo que la corriente que entra IS va a determinar la I1 y I2. Por lo tanto, ahí ya puedo aplicar el divisor de corriente. I1, entonces en ese caso sería igual, dice el proceso, dice donde la corriente, la resistencia por donde no pasa la corriente, la resistencia de 30 ohmios, ando hallando I1, sobre la suma de las dos resistencias, o sea, la de 30 ohmios más la de 15 ohmios, y eso multiplicado por el voltaje en la corriente de la fuente, que sería 60 miliamperes. Y uno, entonces va a quedar igual, según eso, 30 entre 45 por 60 me queda, perdón, sería, vamos estando I1, entonces sería por donde no pasa la corriente, este es de 20, perdón, y esto quedaría 30 entre 50 por 60. Esto me quedaría entonces igual a 36 miliamperios. Acordando que esos miliamperios es 1 por 10 a la menos 3. Eso sería I1. Para hallar I2, entonces haremos el mismo proceso. La resistencia por donde no pasa la corriente, en ese caso la resistencia de 20, sobre la suma de las dos resistencias, que sería la de 30 más la de 20, y eso multiplicado por la corriente de la fuente, que sería la que entra ahí al nodo, 60 miliamperios. Eso se quedaría igual a I2, me queda igual a 24 miliamperios. Pregunta, Juan. Obviamente, acuérdense de esos miliamperios, 1 por 10 a la menos 3. Hay que tener cuidado porque una vez que utilicemos para hacer algún cálculo, tenemos que utilizar eso, el 24 por 10 a la menos 3. No se nos olvide eso si no cometemos un error. Ya tenemos I1 y I2.
Ahora vamos a esta parte del circuito donde está IX y Y. Acuérdense, tengo que hallar las dos corrientes, aunque solo X me la piden, pero es necesario sacar las dos. Van en el mismo puntaje en este caso, porque Y lo necesito para calcular la potencia igual que Y de esas dos resistencias. En ese caso, I1 es la corriente que entra al nodo y salen IE y X. Ya, hago lo mismo, I1 es como la corriente de la fuente y X y Y lo que voy allá. Entonces, IX dice entonces la resistencia por donde no pasa la corriente, de la de 15 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias, la de 15 ohmios más 30 ohmios. Multiplicado por la fuente, que en este caso sería la corriente I1, que sería la de 36 miliamperes. Y X entonces va a ser igual a 12 miliamperes. Y de la misma manera decimos la resistencia por donde no pasa la corriente, sería la resistencia de 30 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias, que sería la de 15 más la de 30 ohmios, multiplicado por la fuente, que en este caso siempre sigue siendo I1. En este caso Y, entonces me va a quedar igual a 24 miliamperes. Cheque, no se preocupe, Miguel. Bien, en ese caso es importante entonces que ya tenemos esta corriente, entonces ahora ya tengo, puedo hallar la potencia de cada una de las resistencias. El único problema es que tengo con la fuente, porque aquí tengo la corriente, pero no tengo el voltaje. Necesito hallar el voltaje para empezar entonces a calcular todas las potencias. Ya tengo la primera parte del ejercicio, pero la segunda parte también es muy importante porque ahí están las potencias de cada uno de los circuitos. Aquí está la fórmula de la potencia, vamos al otro lado y acuérdense, hay que agregar que la sumatoria de potencia de aquí tengo las corrientes, pero necesito entonces tirar esta malla a ese voltaje ahí, le voy a llamar BS, entonces va a quedar como que fuera más menos BS más 2.5 por I1, perdón, por IS, que es la corriente de la fuente, más 5 ohmios por I2, más 25 ohmios por I2 igual a 0. Esto significa, si despejamos, que BS va a ser igual entonces a 2.5 I1, perdón, IS más 30 IS. Y 2 en este caso, porque si sumo 5 más 25 me da eso. En pocas palabras, esto me va a quedar entonces que BS va a ser igual entonces a 2.5 multiplicado por la corriente de la fuente, que sería 60 miliamperes. Acuérdense, aquí en el cálculo tenemos que poner 60 por 10 a la menos 6, si no el cálculo no es exacto, más 30 por la corriente que pasa por ahí, que sería la de 24, que es I2, 24 miliamperios. Tenemos que poner 1 por 10 a la menos 6. No lo pongo porque me sería más complicado hacerlo, ¿no? Esto sería entonces 2.5 por 60 a la menos 3 más 30 por 24 a la menos 3. Esto me queda a menos 0.87 voltios. Perdón, a positivo.
0.87 voltios. Por lo tanto, ya tengo que BS es igual a 0.87 voltios. Teniendo eso, puedo hallar la potencia de la fuente. En ese caso, es V por I, o sea, en este caso va a ser igual a menos 0.87 voltios por 60 miliamperios. Ahí vuelvo a repetir, es 60 por 10 a la menos 6. A la menos 13. Y esto me quedaría a menos 0.0522 watts. Bien, la potencia de la fuente entonces sería igual a menos 0.0522 watts. De ahí voy por la potencia de la resistencia de 2.5 ohmios. Según la fórmula, potencia es, tengo la corriente, tengo la resistencia, es I cuadrado S o RI cuadrado. La resistencia es de 2.5 ohmios multiplicado por la corriente, que sería de, en este caso, la resistencia de 60 miliamperios. Y ojo aquí, que eso va a estar elevado al cuadrado por la fórmula. Eso va a ser al cuadrado. Ojo con eso porque hay que poner entre paréntesis en la calculadora 60 por 10 a la menos 3 y después entre paréntesis hay que poner todo eso al cuadrado. Si no, no sale la respuesta adecuada. Y hay que poner todas las cifras decimales para no evitar, acuérdense, la sumatoria de potencia me tiene que dar 0. En ese caso sería 2.5 por 60 a la menos 3 al cuadrado. Eso me queda a 0.009 watts. La potencia de la resistencia de 2.5 igual a 0.009 watts. Bien, vamos a reducir eso. A simplificarlo para que quede más elegante. Y que estamos hablando de la resistencia de 2.5. De esa manera. Pero como este cálculo en toda la resistencia va a ser el mismo, entonces obviamente tendría que copiar todo. Y ahí tendríamos la resistencia de 2.5, después sería la de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, en ese caso, aquí voy a poner este BS para que me ajuste el cálculo. Bien, teniendo eso, voy por la resistencia de 5 ohms. Que sería esta de aquí. Y aquí la corriente es por la resistencia de 2, o sea, 24 miliamperes. Esto me quedaría, entonces, por 5.0 y 24 miliamperios me queda a 0.00288 watts. 288 watts. O sería la resistencia de 5. La resistencia de 25 ohmios también pasa la corriente de 24 miliamperes.
Esto me quedaría a 0.0144 watts. Bien, vamos a la potencia de la resistencia de 10 ohmios. Y la corriente que pasa por ahí es I1. En este caso, I1 es la de 36 miliamperes. Eso me quedaría a 0.012964. Pero 12964. Y vamos con la resistencia de 15 ohmios, que sería 15 aquí, y aquí la resistencia de 15 pasa IE. IE es 24 miliamperes. Y eso me queda a 0.00864. Y por último, la resistencia de 30 ohmios, que por ahí pasa IX y sería de 12 miliamperes. Y eso me quedaría a 0.00432 watts. Bien, teniendo eso, la última parte de este circuito sería comprobar que eso realmente da cero. Esto daría menos 0.0522 watts. De ahí más 0.009 watts. Más 0.00288 watts. Más 0.0144 watts. Más 0.01296 watts. Más 0.00864 watts. Y por último, la resistencia de 0.0, la potencia de 0.00432. Eso obviamente necesariamente me tiene que dar cero, ¿no? Y si no, entonces o cometí errores de aproximación, que por eso hay que poner todas las cifras decimales, y eso es importante.
Y eso me da 0. Preguntas, jóvenes. Bien, este es un problema ya típico por examen. Si ven la dificultad, escriban que es despacio. Si vemos eso, esto ya valdría fácilmente 30 puntos, ¿no? Un problema que valdría más o menos eso. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Bien, ahí aplicamos casi todos los conceptos que hemos visto. Estamos aplicando básicamente de manera indirecta las leyes de Kirchhoff, ley de corriente. En este caso utilizamos divisor de corriente, las simplificaciones de resistencia en paralelo y en serie, el divisor de corriente y las potencias. Y además una malla. O sea, la ley de voltaje de Kirchhoff, casi un problema bastante complejo. Preguntas, jóvenes. ¿Tienen preguntas? No, ingeniero. Bien, eso sería un problema típico. Vuelvo a repetir, vamos a hacer otro. Este otro problema. Bien, este otro problema tiene 1, 2 y 3 nodos, pero como el de abajo es de referencia, normalmente, entonces 2 nodos de análisis. Como me menciona la variable, este es el nodo 1 y este es el nodo 2, me ponen un voltaje de nodo B1 y un voltaje de nodo B2. Por lo tanto, este lo podíamos hacer por nodo. Pero también, al mismo tiempo, si yo tengo una malla, 2 mallas y 3 mallas. Pero en este caso, la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 3 ya están definidos. Por lo tanto, yo tendría que hallar la corriente que pasa por esta segunda malla. Se podría hacer por las dos maneras, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de las dos maneras. Primero voy a especificar así como está, hallar B1, B2, para poder hallar eso. Determine la corriente, dice que fluye de izquierda a derecha a través de la resistencia de aquí, aquí, la resistencia que va aquí. Y en ese caso la podemos poner ahí. Es esta corriente que pasa por ahí. Bien, esa corriente que pasa ahí, lo que nos están pidiendo. Bien, como análisis de nodo, entonces estas dos resistencias lo voy a resumir en una sola, y eso va a ser entonces 7 ohmios más 3 ohmios, eso me queda igual a 10 ohmios. O sea, la resistencia equivalente pues, va a ser igual a 7 ohmios. No puedo sacar ningún equivalente, por lo tanto, ya podríamos resumir esto y la corriente que pasa por ahí. Entonces, como está de izquierda a derecha, la definida, eso le vamos a llamar I, y eso va a ser entonces la diferencia de potencial. Bueno, hay que recordarse antes de eso que la ley de Ohm dice B igual a R por I, entonces lo que queremos hallar en la corriente va a ser igual a B sobre R. En ese caso, los voltajes van a ser los de nodo B1 menos B2, que va a ser positivo por la dirección de la corriente entre su resistencia, que es de 15 ohms. Con eso ya podemos resolver el circuito. En ese caso, vamos a analizar el nodo 1, resumiendo ya la primera resistencia y teniendo los demás datos. Entonces dice, la corriente que entra al nodo es negativa, las que salen del nodo, que son las resistencias, son positivas. Siempre en el análisis del primer nodo, entonces tendríamos menos 2 amperios más B1, la corriente que pasa por la resistencia 10 sobre 10, más la corriente I, que está definida ya, que va a ser B1 menos B2
sobre 15 y eso es igual a 0. Preguntas con eso es lo básico, obviamente con las variables definidas. Entonces ahí tendríamos el primer nodo. Esto vuelvo a repetir, de acuerdo a las definiciones de las variables mencionadas por usted, porque muchas veces estos B1 y B2 no están definidos, sino que usted los tiene que definir. Puede poner también BA, BB o BX, BY, que es lo normal que se aplica, o B1, B2 para más facilidad. Entonces normalmente usted tiene que definir su nodo. De acuerdo al nodo definido por usted, entonces yo reviso esta ecuación. Así como está. Lo demás es caligrafía. Esto es escrito, Jorge. Primero la definición de las variables en el esquema. En el original, si quieren, no pueden nada, o en el original ahí mismo pueden poner todo, pero tienen que tomar, ¿cómo se llama? Que se vea eso, ¿no? Eso es parte del procedimiento, es importante que esté definido las variables en el esquema. Por lo tanto, una vez que hacemos eso, entre lo demás es caligrafía. B1 sobre 10 más B1 sobre 15 menos B2 sobre 15 igual a 2. Para evitar los errores, multiplicamos el denominador común, en este caso es 30, entonces 30 entre 10 sería 3, B1, más 30 entre 15 a 2, B2, menos 30 entre 15 a 2, B2, perdón, el otro es B1, y 30 por 2 es 60. Eso me quedaría entonces 5B1 menos 2B2 igual a 60. Ya tengo una ecuación. Aquí es otra de las cosas importantes que no mencionamos, pero sigue aplicando la matemática. Ya tengo una ecuación, necesito otra ecuación para resolver el sistema de ecuaciones. En este caso yo me dedico a revisar las ecuaciones. Esto sería el nodo 2. El nodo 2 hago lo mismo, ya analizando este punto como referencia, como el importante. Entonces sería la corriente que sale del nodo hacia la resistencia de 15, sería B2 menos B1, porque B2 es el positivo, sobre 15, más B2 sobre 5, que es la corriente que sale hacia la resistencia de 5, y menos 4 amperios igual a 0. O sería ese el nodo. Haciendo lo mismo anterior, sería menos B1 trabajando en orden sobre 15 más B2 sobre 15 más B2 sobre 5 igual a 4. Multiplicando por el denominador común, que es 15, sería menos B1 más B2 más 3B2 igual a 15 por 4, 60. Más no me equivoco. Esto sería menos B1 más 4B2 igual a 60. Ya tengo mi sistema de ecuaciones. B1 igual a algo y B2 igual a algo. Aquí, obviamente, ¿cómo se llama? Califico la respuesta, pero cómo resuelvan ese sistema de ecuaciones ya lo pongo como parte de la vida privada de ustedes. Voy a irme ahorita en línea, ya habilité, ¿cómo se llama? Pongo en internet la resolución del sistema de ecuaciones en línea para poner la ecuación y solo irme al resultado. Esto, vuelvo a repetir, no se pongan a hacer eso, es una pérdida del tiempo y además no estamos calificando eso, sino que la respuesta. Entonces, ahí en ese caso ya no interesa, obviamente recomiendo que lo hagan en línea, ustedes tienen computadora, ustedes tienen internet, o si no, una calculadora programable que les haga eso de un solo. Esto quedaría 5 menos 2, 60, el otro era menos 1, 4 y 60. En ese caso, los voltajes B1 es 20 y B2 es 20. Volvemos al sistema de ecuaciones. Esto quedaría entonces 20 voltios y 20 voltios. Bien, jóvenes, si esto
voy a pasar lista, por lo tanto, si por casualidad se termina la sesión, volvemos a entrar rápidamente. Esto no nos interesa, pero nos interesa encontrar cuál es la corriente, utilizando la fórmula que ya tenemos acá definida. Y va a ser B1 menos B2 sobre 15. Y entonces va a ser igual a B1 menos B2 sobre 15. O sea, va a ser igual a 20 voltios menos 20 voltios sobre 15. Eso me queda igual entonces a 0 amperes. Y va a ser igual a 0 amperes. Pregunta, jóvenes. Pregunta, ¿alguna pregunta sobre eso, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Todo? Bien, voy a cerrar la sesión, volvemos a entrar porque voy a pasar lista.